Pero queremos seguir profundizando sobre esta tragedia que golpea otra vez a la región de Valparaíso, que ya enfrentó un mega incendio en esa ciudad, en Valparaíso. Ahora es Viña del Mar, donde cerca de, como veíamos, 280 casas fueron destruidas por las llamas, dejando incluso 2 víctimas fatales. ¿Cómo evitar que este tipo de siniestro se registre cada cierto tiempo en la zona? ¿Qué se ha aprendido? ¿Qué se puede prevenir y qué no? Bueno, estamos junto a Catherine Campos, ya la vemos ahí, investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Muchísimas gracias, Catherine, por estar con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días, Carla. Muchas gracias por el contacto. A ver, lo primero que uno se pregunta es si esto ya pasó en Valparaíso, con consecuencias que ahí fueron incluso peores. Estamos hablando de 12.000 damnificados, miles de viviendas afectadas y dañadas en su totalidad. Si había algo que se pudiera hacer para evitar o aminorar el riesgo de un incendio como este, o la verdad es que estamos en un pie forzado, porque estamos en cambio climático, como dijo el presidente, sobre un polvorín y con una topografía que además es bien compleja. Mira, la verdad es que efectivamente hay condiciones del entorno, hay condiciones geográficas que agravan la situación en el caso de la región de Valparaíso. Ahora bien, dicho esto, el problema acá de fondo es que tenemos un grupo importante de población viviendo en condiciones inseguras e inadecuadas. Y acá hay que trabajar sobre esas condiciones de habitabilidad para efectivamente reducir el riesgo de desastre. Y son esenciales. Y cuando digo condiciones inseguras o inadecuadas, esto responde a materialidad de la vivienda, ya conexión a servicios básicos, condiciones finalmente como de habitabilidad y elementos del entorno, ya que tiene que ver con la localización y con la accesibilidad, ¿cierto?, a estos terrenos. Esto se ve agravado, ¿cierto?, con procesos de autoconstrucción que se dan, ojo que el proceso de autoconstrucción no se da solo en campamentos, también se da en lo que se llama la, entre comillas, ciudad formal, ¿no?, que son las personas que tienen un título de dominio. Y a veces esas autoconstrucciones no cumplen los estándares técnicos, ¿cierto?, tanto por la materialidad como tanto por la conexión a servicios básicos, y todo eso crea un caldo de cultivo, ¿cierto?, para poder, para que una amenaza de menor envergadura termine efectivamente transformándose en un desastre. Ahora bien, todos estos elementos parecen ser a veces muy capilares, ¿no?, muy microsociales. Y la verdad es que efectivamente, desde la mirada del Estado central, que tiene que tomar acciones y definiciones, ¿cierto?, a nivel nacional, puede parecer una tarea muy difícil, ¿cierto?, entrar en estos detalles como pequeños. Pero por eso es clave trabajar con y desde el nivel territorial local, y ahí me refiero a las autoridades locales y también a las organizaciones sociales, para lograr identificar cuáles son los riesgos que son más relevantes para las familias que habitan ciertos territorios y también para detectar de forma preventiva elementos que pueden estar creando un caldo de cultivo para, por ejemplo, desatar finalmente un evento de mayor envergadura. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las familias que mencionaban constantemente la acumulación de basura en quebradas, la acumulación de neumáticos, que eso excede un poco incluso a veces a lo que los vecinos de manera organizada pueden hacer. Ahí necesitan la acción también y coordinación con otras autoridades. Esos elementos, por ejemplo, se pueden coordinar con las autoridades locales si se va trabajando con tiempo. Si con tiempo se van identificando estos posibles elementos, ¿cierto?, que podrían colaborar con que, por ejemplo, la activación de un incendio forestal termine efectivamente afectando un grupo de familias importantes. Y en ese sentido, debo decir que es muy importante que se pongan en funcionamiento elementos que ya están instaurados en el nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta a Desastres, la Ley 21.364 que establece el SINAPRED. Ahí hay una instancia muy relevante que es la instancia del comité comunal, ya, que debería también funcionar de manera preventiva, no solamente de manera, ¿cierto?, reactiva, que es cuando ocurre algo. Y en esas instancias preventivas se pueden también convocar organizaciones sociales, se pueden trabajar, ¿cierto?, con las comunidades que habitan los territorios para justamente trabajar en estos elementos que mencionaba antes, que es identificar cómo están viviendo las familias en esos territorios y cuáles son estos elementos que están en el entorno, como por ejemplo la acumulación de basura, que son preocupantes para las personas que habitan ahí y sobre las cuales sí se puede actuar antes, ¿ya? Sí. Esos son elementos que sí, perdón. Pareciera ser que aquí la prevención es uno de los ámbitos donde se ha avanzado un poco menos, por lo que leía, sobre todo de expertos en la zona, que dicen que estos incendios, bueno, no solo en Valparaíso,
Valparaíso, o sea, Chile tiene un historial, pero para tomar en cuenta la misma región, sí han desarrollado como el músculo de lo que significa atender la emergencia, el despliegue territorial, el que las autoridades locales vayan, hagan estas fichas de registro para poder saber quiénes son los damnificados, pero muchos apuntan a la prevención. En esa prevención, ¿quién tiene el rol fundamental? ¿Es el Estado a través del gobierno central? ¿Son los municipios? ¿Son las mismas personas que tienen que hacer esos trabajos? ¿Qué rol le cabe a los privados, por ejemplo, pensando también en que a lo mejor un vecino quiere mantener limpio, quiere hacer cortafuegos, quiere desmalezar, pero o no tiene los recursos o no sabe cómo hacerlo? Por eso antes estaba señalando justamente la importancia de esta nueva institucionalidad que ya debería estar en operación. La ley se aprobó el año pasado y hoy día ya deberíamos tener operando estos diversos comités, ¿ya? Donde de alguna manera podríamos estar convocando a actores de la sociedad civil, como por ejemplo las organizaciones sociales, como por ejemplo la empresa privada, y poder trabajar en conjunto en planes de prevención que respondan a las necesidades territoriales. Como digo, estas necesidades territoriales pueden ser a veces muy complejas de mirar de parte del Estado como gran estructura, ¿no? Pero cuando trabajamos desde el gobierno local, desde las distintas entidades del gobierno local, hoy día pensemos que tenemos la gobernación regional, tenemos los municipios, tenemos estructuras de gobierno local que podemos activar de mejor forma para poder trabajar en pos de una prevención, ¿cierto?, de este tipo de eventos. Ya sabemos que acá en Valparaíso y en Viña del Mar, y bueno, y la región de Valparaíso en general, porque en el informe que realizamos nosotros en colaboración con Techo, ya habíamos identificado que de los 225 campamentos, por ejemplo, que existían en la región, con datos del 2021, 182 campamentos estaban expuestos al riesgo de incendio. Entonces, hay datos, hay información, ya hay una experiencia también de eventos anteriores. Por lo tanto, hoy día, efectivamente, el tema está en cómo trabajamos en la prevención. Y la prevención no se puede trabajar desde arriba. Ya hay que trabajarla, como se le dice a veces, desde abajo. Hay que trabajarla con las personas que habitan en el territorio. Las estrategias que pueden desarrollar las personas de despejar su casa, ¿cierto?, de material incendiable, inflamable, despejar la basura, por supuesto que colaboran con la prevención y con la reducción del riesgo de desastre, ya en este caso con el tema del incendio. Pero también hay temas que pasan en el entorno, ¿no? Donde ya necesitamos otro tipo de inversión, otro tipo, ¿cierto?, de colaboraciones que efectivamente permita, por ejemplo, retirar esos neumáticos que escuchaba yo una vecina que mencionaba. Decía, nosotros veíamos los neumáticos en el fondo de la quebrada, pero no podían acceder ahí, y era algo que ellos ya, como habitantes de ese territorio, habían identificado. Aquí se da un proceso bien complejo, donde yo creo que para las autoridades debe ser como un zapato chino en el fondo, porque aquí muchas de las historias que conocimos tenían que ver con familias que partieron teniendo un terreno irregular. Muchos o ya se habían regularizado o estaban en vías de regularizarse, pero da la sensación de que aquí, claro, el ideal sería que nadie viva en zonas de riesgo, pero hay un pie forzado que tiene que ver con los recursos. Si tú no tienes los recursos, no tienes la libertad para elegir dónde vivir. A todos nos gustaría que todos viviéramos en lugares seguros, pero aquí lamentablemente no están los recursos muchas veces para optar por condiciones más seguras. Y para el gobierno de turno, para el Estado, es complejo porque estos lugares, con esta forma de ir desarrollándose, muchas veces no cuentan con los servicios. Aquí hay una falta de agua, por ejemplo, que es evidente, de cañerías, de alcantarillados, que dificultan las cosas. ¿Qué hace ahí el Estado? Porque también cuando es irregular, proveer de servicios es como, de alguna manera, validar, ¿no?, esta situación. Y por otro lado, otros dirán, bueno, es un pie forzado, hay que regular y hay que tener más servicios. Mira, la verdad es que acá la realidad, uno es lo que a uno le gusta, una cosa es lo que a uno le gustaría que pasara y otra cosa es lo que está pasando hoy día. La realidad hoy es que tenemos, hablando específicamente de la región de Valparaíso, es que tenemos un grupo importante de familias viviendo en zona de interfaz. Grupos de familias que están en campamentos, grupos de familias que están en vías de regularización o que incluso están con título de dominio sin servicios básicos, ¿ya? Entonces, la realidad, ¿cómo trabajamos sobre esa realidad? Es lo que tenemos que empezar a pensar hoy día. Y uno de esos elementos tiene que ver con, por un lado, trabajar en torno al déficit cuantitativo, que es algo que el gobierno hoy día está haciendo con el plan de emergencia habitacional, pero al mismo tiempo hay que trabajar sobre el déficit cualitativo de vivienda. Y el déficit cualitativo de vivienda justamente tiene que ver con estos elementos que mencionabas tú, que es el acceso a servicios básicos, ¿cierto? Cómo accedemos a los servicios básicos, cómo de alguna manera regularizamos el acceso al agua, el acceso a la luz, aunque, insisto, y esto lo he dicho ya varias veces, aunque sean medidas provisorias, ¿ya? Porque lo provisorio incluso
puede ayudar a salvar vidas en 5 años, Totalmente. en 4 años. Entonces hay que pensar, hay que de alguna manera flexibilizar y pensar en instrumentos que nos permitan prevenir el riesgo, ¿cierto? Aunque sea de manera provisoria, y en el camino ir trabajando con esas comunidades para analizar todos los antecedentes pertinentes por las autoridades competentes, si efectivamente se puede seguir habitando ahí o si hay que dejar un mayor margen de distancia y hay que invertir en obras de mitigación de mayor envergadura. Acá hay un trabajo que hay que hacer de manera bastante concienzuda con las familias que hoy día están afectadas, pero también hay que trabajar con las personas que ya sabemos que están viviendo en zonas similares. O sea, ayer ya teníamos un problema en Chihuayante, ¿cierto?, en la región del Biobío. O sea, tenemos situaciones en otras partes del país también que presentan condiciones bastante similares sobre las cuales deberíamos estar trabajando. Catherine, y esto deberíamos, lo que sería bueno, lo que todos debiésemos empujar, ¿es algo que no se está haciendo? ¿Es algo que se hace pero se queda corto? ¿Falta aún más convicción? ¿Falta que esto sea más estructural y supere al gobierno de turno? Porque no es primera vez, insisto, ha habido incendios y el incendio de Valparaíso, que es ahí al lado, demostró varias cosas similares a este incendio. Entonces uno dice, ¿no se hizo nada? ¿O lo que se hizo no fue suficiente? Porque además lo que hay que hacer es un desafío grande también. Acá es importante que con el tema de los desastres en general, no solamente con los incendios, que nuestra memoria no sea corta. Es necesario sacar aprendizajes que nos permitan mejorar, ¿cierto?, la forma en que atendemos esas problemáticas en el futuro. Y acá, en relación al tema de la habitabilidad, hay un tema que en realidad es lo que yo investigo, que el tema de la situación habitacional, las condiciones bajo las cuales las personas viven, se ha mirado siempre como un tema de política pública separada de lo que son las políticas públicas del riesgo de desastre, de gestión del riesgo de desastre. Entonces, acá tenemos que entender que la gestión del riesgo de desastre no es algo que solo le compete a la que hoy día es la ONEMI, o lo que, ¿cierto?, está en proceso de transformación. La gestión del riesgo de desastre tiene que ver con mejorar las condiciones sociomateriales de vida de las personas, por lo tanto tiene que ver con un montón de otras áreas de política pública. Entonces, en la medida que mejoremos bajo las condiciones bajo las cuales las personas viven y mejoremos otras problemáticas sociales que también tienen que ver con el trabajo a los cuales acceden las personas, que no les permiten arrendar o comprar vivienda en el mercado formal. Entonces, acá hay un problema estructural histórico que tenemos que abordar de manera compleja e integral para efectivamente reducir el riesgo de desastre futuro, tanto en el caso de los incendios como también en el caso de otras amenazas. ¿Ya? Una cosa que ha costado bastante, diría yo, en Chile es transversalizar el tema de la gestión del riesgo, que tiene que dialogar con distintos ámbitos de política pública. Y creo que el trabajo interministerial es esencial, no solo en emergencia, sino también en contextos de prevención. Ya, súper importante este tema. Ojalá que todo lo que se pueda aprender y mejorar se haga a partir de tragedias como estas. No sé si se pueden evitar, pero al menos reducir las posibilidades de volver a tener incendios de esta envergadura. Catherine Campos, investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Carla. Y desde SIGIEN estamos siempre dispuestos a seguir conversando sobre este tema porque es parte de nuestra misión aportar con evidencia científica a mejorar las políticas de gestión y reducción del riesgo en Chile. Bien, y ojalá que lo hablemos siempre, no solo en la coyuntura, por lo menos aquí en Canal 24 Horas siempre hacemos también ese esfuerzo, ¿no?, de estar tocando estos temas de manera permanente. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego.